Hola a todos, tengan muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo especial de inteligencia económica. En esta oportunidad vamos a repasar la estructuración de un modelo econométrico básico en la plataforma de RStudio. Bueno, yo voy a apoyarme de una presentación en la que expreso un modelo de naturaleza lineal. Este es un modelo del empleo que está explicado por los costos y por el producto. Y sub t es el empleo, x2t son los costos, x3t es el producto, mu sub t es el término de error, y beta 1, beta 2 y beta 3 son parámetros. Beta 1 es un parámetro autónomo, captura el efecto que tiene sobre el empleo el conjunto de variables diferentes a los costos y al producto. Beta 2 es un parámetro de impacto que mide el efecto que los costos generan sobre el empleo. Y beta 3 es un parámetro que mide el impacto que tiene el producto sobre el empleo. Mu sub t, como siempre, es el término de error. Y tenemos unas restricciones. Básicamente, beta 2 es menor que 0, dado que existe una relación inversa entre los costos y el empleo. A medida que crecen los costos, a las empresas se les dificulta incrementar la demanda de mano de obra. Y beta 3 es positiva porque a medida que aumenta la capacidad de producto en la economía, aumentan los estímulos para involucrar más capital y, por supuesto, generar más empleo. Bueno, la base de datos es una base de datos hipotética. Contiene información que corresponde a datos anuales comprendidos entre los años de 1950 y de 2020. Aquí hay unos datos en unidades de empleo, hay otros en unidades para costos y hay otros en unidades para producto. Por ahora las vamos a manejar en términos genéricos, simplemente como unidades. Y yo voy a abrir un script que ya está diseñado en el estudio que se conoce como modelo de repaso. Entonces, vamos a comenzar revisando este script. Y bueno, básicamente con este comando setwd nosotros colocamos la carpeta donde se va a almacenar nuestra información. La voy a correr, pero primero voy a borrar esta serie de archivos que tenía previamente desarrollados y dejamos el Global Environment totalmente en blanco. Luego corremos ahora sí la ubicación de nuestro archivo. Voy a utilizar este comando library, esta librería, donde está el readxl. Esta nos permite hacer la importación de la data. A los datos les voy a colocar, a la base de datos le voy a colocar un nombre, es datos, y con este segundo comando les voy a decir que me los permita visualizar. Entonces le doy run y básicamente lo que ha hecho es hacer la importación de la data y me genera una previsualización que comprende las 10 primeras observaciones. Aquí están los datos de empleo, de costos y de producto, y me está diciendo que son 71 filas por 4 columnas. Con este comando view yo puedo ver los datos como tal. Aquí ustedes pueden observar que se encuentran efectivamente las variables, empleo, costos, producto, y aquí está el año correspondiente que va desde 1950 hasta el 2020, tal y como lo habíamos planteado. Con este comando str aplicado a datos, nosotros podemos ver un poco la estructura de la base. Básicamente son datos numéricos todos. Van todos desde la primera observación hasta la 71 y aquí igual que como antes me genera una previsualización de la información.
Una cosa que se puede utilizar que facilita mucho el acceso a la data es el comando attach. Cuando nosotros activamos el comando attach podemos invocar las variables. Así, por ejemplo, yo podría aquí simplemente digitar empleo y esa variable ya estaría reconocida eh, dentro de los datos que contempla el ERE. Algunos elementos útiles, algunas librerías útiles son el ggplot, que sirve básicamente para graficación, Matrix Models, Matrix Stats, Matrix Calc, que sirven para básicamente el cálculo de matrices. Está también el comando mctext. Este nos sirve para algunas pruebas específicas en la POTS estimación. Y está aquí una librería que es Sage, que puede servir mucho para el análisis de las estadísticas descriptivas, por ejemplo. Entonces activamos rápidamente estas librerías. Y luego yo me enfrento a una posibilidad que es construir esto como vectores, pero también está la alternativa de que como le dimos el attach, yo podría ejecutar este bloque sin la necesidad de volver vectores matriciales los datos de empleo y darles una denominación tal cual como lo vimos al inicio de nuestro modelo en términos de la simbología econométrica. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos bloques? Bueno, yo aquí estaría creando unas matrices, unos vectores matriciales para empleo, para costos y para producto. ERE los va a entender como elementos que hacen parte de la data, ¿de acuerdo? Si se activan utilizando el attach y en lugar de este primer bloque se corre este segundo bloque, se consigue el mismo resultado con la diferencia de que ya no aparecen como data, sino como valores. Pero igual, para lo que nos sirve, para efectos de nuestro estudio, una u otra técnica nos permite el mismo resultado. Vamos a colocar aquí la librería R, que es la librería que contiene las herramientas de análisis econométrico. Ahí ya la ha instalado y en esta primera parte se instala la librería y aquí se activa, ¿de acuerdo? Y una cosa importante que se debe hacer cuando se está trabajando con series de tiempo es definiendo o declarando las series como estructuras temporales. Entonces, simplemente yo planteo una nueva variable, ya no es y, ni x2 ni x3, sino que son y sub t, x2, t, x3t, y les aplicamos el comando ts de time series, en el que además de colocar el objeto que nos interesa declarar como una variable temporal, hay que colocar el tiempo. Aquí utilizo este comando start, una concatenación, y aquí coloco el número del año de inicio y para que me entienda que esa información es una unidad, entonces le coloco el 1 para que sepa que después de 1950 las frecuencias van a ir cambiando anualmente y de uno en uno. Entonces me quedan 1951, 1952, etcétera. Aquí coloco un punto y coma, luego le digo que me muestre la serie y después le digo que me la grafique. Así que si yo corro esta línea, lo que va a suceder es que, por un lado, me crea la time series, aquí está el año de inicio 1950, el año final 2020, la frecuencia es de uno en uno, lo que convierte a toda esta información en información anual. Aquí están los registros que teníamos en el Excel y esta es una visualización gráfica de la data. Lo propio podríamos hacer para X2 y X3, hacemos ese mismo procedimiento. Ahí tendríamos ya los registros para X2 y X3. Y ahora podemos, digamos, revisar el modelo. Generalmente antes de pasar al modelo, lo que se hace es
hacer algún análisis de estadísticas descriptivas. Esto se puede hacer con muchas librerías, por ejemplo está Sage, se puede utilizar el Summary. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando en primera instancia stat.dex y este nos da alguna información sobre cómo están los datos que son válidos, si hay datos con información nula, si hay datos perdidos, nos dan también información del mínimo, del máximo, de un rango, de la sumatoria, medidas de centralidad como la mediana, como el promedio. También nos dan estadísticas como los intervalos de confianza al 95%, las medidas de dispersión como la varianza, desviación estándar y por ejemplo también nos da un coeficiente de variabilidad. En la opción Summary nos presenta un mínimo, un máximo y nos presenta la información por cuartiles, además de la mediana y el promedio. Existen varias opciones en realidad para la estadística descriptiva. Con esta línea yo voy a correr el modelo. Básicamente este sería un modelo lineal múltiple. Aquí tendríamos entonces que Y sub t me representa el empleo, esta vez ya con la declaración temporal en función de los costos, igual con la declaración temporal y con la producción con esa declaración temporal. Entonces creo el modelo, el comando clave aquí es lm del linear model. Aquí le estoy diciendo que me muestre el modelo, lo que va a hacer es mostrarme los coeficientes en realidad y con summary mod 1 lo que me va a mostrar es ya la salida de la regresión. Entonces, ejecutamos esta línea y eso nos permite tener, bueno, en primera medida lo que les decía, el primer comando simplemente los coeficientes, el coeficiente que acompaña a la constante, el coeficiente que acompaña a x2 y el coeficiente que acompaña a x3. Vale la pena establecer que en términos de la estimación los resultados planteados por las restricciones se cumplen. Beta 2 efectivamente es menor que 0, como se puede observar aquí, es un dato negativo. Y para beta 3 efectivamente es positivo lo que podemos observar acá. Es decir, que el sentido económico de la regresión es lógico con los resultados que me está ofreciendo el proceso de estimación. Esta salida, básicamente, que tenemos acá con Summary, me plantea nuevamente los parámetros. Aquí estaría el primer parámetro, el que acompaña a la constante. Este nuevamente es el parámetro que acompaña a la variable de costos y este es el parámetro que acompaña a el producto. Aquí tenemos nosotros los errores estándar, ¿cierto? Yo voy a volver a correr la regresión para que la pueda ver mejor. Aquí está mucho mejor. Entonces aquí tengo, como les decía, los parámetros. Aquí están, de otra parte, los errores estándar de los parámetros. Aquí está el estadístico T calculado, que básicamente sale de la división de los coeficientes entre los errores estándar. Y aquí tenemos el valor de probabilidad. Esto tiene que ser más pequeño que el 5% para que podamos rechazar la hipótesis nula y por lo tanto concluir que existe una significancia estadística de las variables exógenas consideradas individualmente sobre nuestro factor dependiente. Entonces, para utilizar un poco los resultados que tenemos, las variables, podríamos decir que al 5% de significancia, tanto los costos como el producto son estadísticamente significativos en la explicación del empleo, eso sí, considerando estas variables individualmente. Si quisiéramos hacer el análisis global, entonces el análisis de varianza tendríamos que hacerlo a través de una analítica F. La F tiene un valor calculado que es bastante grande, supera a los indicadores de tabla y por lo tanto nos arroja un valor de probabilidad bastante pequeño, mucho más pequeño que el 5%, y por lo tanto nos permite entonces rechazar la hipótesis nula y concluir que el 5% de significancia
Estas variables, es decir, los costos y el producto, de forma esta vez colectiva, son estadísticamente significativos en la explicación del empleo. Aquí tenemos también el coeficiente R2, que nos da cuenta de tres cosas, básicamente la capacidad de ajuste que pueda tener la función de regresión muestral estimada dado los datos que estamos trabajando. También nos da una idea de la capacidad explicativa del modelo y también incluso nos puede dar una cierta idea de la capacidad de pronóstico que pueda tener el modelo. En tanto se acerque más a uno, pues más fuerte será el modelo a la hora de hacer alguna explicación, alguna predicción y obviamente la capacidad que tiene la función de regresión muestral estimada para desarrollar un buen ajuste frente a los datos. El R2 ajustado, que es una corrección por grados de libertad, es ligeramente inferior, lo que implica que no hay una necesidad, eh, digamos, relevante para incorporar más variables exógenas al modelo, por lo que hasta el momento este modelo ofrece resultados que pueden ser atractivos. Una de las cosas que en econometría siempre analizamos cuando hacemos modelos econométricos es el error. Para generar el error, básicamente utilizamos el comando residual, se lo aplicamos al modelo y aquí lo que estoy diciendo es que simplemente muestre esos errores, que es lo que tenemos acá. Básicamente esos errores son la diferencia que existe del dato real al dato estimado, ¿cierto? Esa distancia que existe. Y con esta línea que tengo aquí, lo que estoy haciendo es declarándolos como una serie temporal. Y estoy aprovechando para hacer una graficación. Así puedo ver, por ejemplo, cuál ha sido el comportamiento de los residuales en el tiempo. Obviamente aquí hay que tener ciertos cuidados porque es que el análisis gráfico, a pesar de que pueda ser más atractivo, puede ser intuitivo y puede ser incluso hasta subjetivo. Entonces, siempre que se vayan a hacer análisis sobre el término de error, preferiblemente se utilizan tests o pruebas formales. Bueno, los criterios de información, Akaike y Schwartz, existen más, por ejemplo. Existe el criterio de información bayesiano, está el criterio de información de Hanan-Kim, por ejemplo. Bueno, existen varios criterios. Eh, Posibilitan que uno pueda establecer si tiene varios modelos, cuál puede ser más competitivo en términos de su capacidad de ajuste. Es una estadística que puede ser complementaria al análisis del R2 y entre más pequeño sea este indicador que nos ofrezcan estos criterios de información, pues más competitivo sería un modelo. Ahora, si quisiéramos hacer modelos de naturaleza autorregresiva, pues también nos puede indicar el número óptimo de retardos que deberíamos considerar, por ejemplo, cuando estamos haciendo un vector autorregresivo. Entonces, en este caso simplemente los calculamos, nos dan estos valores, en el primer caso de 203, en el segundo caso de 202, pero básicamente tienen sentido cuando los enfrentamos a otro modelo para mirar a ver cuál de esos modelos puede resultar más competitivo cuando tienen características similares. Un apartado gráfico que tiene R está dado por una serie de opciones que nos ofrece la librería Scatterplot 3D. Y básicamente lo que esto hace es graficar el modelo para que podamos tener una idea de lo que estamos haciendo, ya que no estamos haciendo un modelo eh, lineal simple, sino múltiple. Y entonces, digamos que aquí lo que tenemos no es una estructura lineal, sino en realidad un plano. Entonces podemos verlo ejecutando este bloque de códigos. Podemos ver básicamente el modelo y digamos que de alguna manera aquí tenemos entonces esa interrelación de las variables. Aquí tenemos no parejas ordenadas, como en el caso del modelo lineal simple, sino que tenemos triadas de puntos que se dibujan a lo largo de esta relación entre empleo, costos y producto y nos dejan esta nube de puntos, digámoslo así, que en realidad son un plano, ¿de acuerdo? Lo que nos permiten es obtener un plano, digámoslo así, a través de los datos. Si quisiéramos verlo un poco mejor, en la librería CAR está una opción que se llama Skater 3D
Y aquí básicamente lo que hago yo es colocar en el eje de las X, X2T, que es básicamente los costos. En Y coloco la variable de empleo. Y en Z voy a colocar X3T, que en este caso serían los datos que corresponden al producto. Entonces lo corro y esto me genera esta graficación, que es una graficación que se deja manipular, ¿no? Lo que la hace bastante atractiva. Entonces aquí ya podemos ver lo que podríamos denominar como el plano. Ese plano en última instancia es la función de regresión muestral estimada. Y por ejemplo aquí podemos ver una cosa que es muy llamativa, ¿no? Y es el hecho de que si yo lo ubico en esta posición en la que me encuentro en este momento, se puede ver cómo los puntos se encajan bastante bien a la función de regresión muestral estimada, que es la que se obtiene a partir de este plano. Eh, es decir, los datos están muy bien alineados al plano, aunque podríamos ver que ciertamente se concentran por esta zona y, por ejemplo, me generan un dato que está alejado, que podría considerarse como un dato atípico. Esto podría tener algunas implicaciones en términos de la varianza, pero que de alguna manera nos dan una óptica interesante desde el punto de vista gráfico de nuestro modelo. Bueno, algunas librerías útiles que pueden servirnos para hacer ciertas cosas gráficas y ciertos análisis son, por ejemplo, RGL, Plot, 3D RGL, está Magic. Podríamos instalarlas y activarlas de una vez. Esta activación, qué tan rápido pueda hacerse, depende mucho de nuestra conectividad a Internet. Si tenemos una muy buena conectividad, entonces se va a surtir de forma rápida, si no, puede tardar un poco más. Y por ejemplo, aquí podríamos hacer algunas otras gráficas, ¿no? Por ejemplo, este ploteo en 3D con las mismas variables me genera a mí. eh, Vamos a correr a ver aquí, a ver qué sucede. Aquí, perfecto. Esta era la gráfica en cuestión. Esta gráfica tiene una ventaja y es que nosotros la podemos ciertamente acomodar a nuestro gusto. Aquí aparece la variable y sub t, que es el empleo. Aquí está x2, que son los costos, y aquí está x3, que es el producto. Y básicamente es una gráfica muy similar a la anterior, un poco más simple quizás. Y ahí, por ejemplo, no tenemos el plano, pero sí podemos ver cómo los datos, sí, digamos que tienen como una alineación desde esta óptica, ¿no? Entonces, definitivamente sí hay como una alineación. Y por ejemplo, aquí está el dato que les comentaba hace un momento, que es un dato que podría ser un dato atípico. Y bueno, eso podría tener algunas implicaciones en términos de varianza. Bueno, solucionado este problema, también podríamos utilizar este comando play 3D, que este nos genera una dinámica de la misma gráfica anterior con movimiento. Yo lo que voy a hacer es entonces marcar este bloque, como está aquí, le voy a decir run, y esto genera un movimiento automático, ¿cierto? Pues bueno, visualmente puede ser interesante ver ese movimiento y también yo puedo incluso de alguna manera alterar ese movimiento, ¿de acuerdo? Lo puedo, digamos que, alterar pues al gusto que tenga yo, de acuerdo con la velocidad o dependiendo de algo que me interese. Bueno, para la presentación de los datos a veces suele utilizarse algún tipo de tabla específica cuando uno quiere publicar en artículos científicos. A veces se exige que uno tenga un ordenamiento de los datos y para eso es muy atractivo esta librería llamada Stargazer. Eh, entonces vamos a instalarla y activarla con esta línea de código. Allí se está eh, descargando y se ha instalado.
Y luego lo que voy a hacer es aplicar entonces el comando stargazer y aquí coloco el modelo, lo voy a colocar como un tipo texto y de hecho le voy a decir que genere una salida que se va a denominar mod1.txt. Entonces, corremos esta línea y como puede observarse, aquí me genera una salida un poco más organizada de los datos. Aquí tengo la variable dependiente, estas son las independientes, esta es la constante, estos son los errores estándar y si es la variable significativa o no de forma individual, aquí me coloca los asteriscos que revisamos en la salida anterior y aquí me coloca una nota en donde me explica esos asteriscos, bueno, qué implicaciones tienen en términos de la probabilidad para poder, eh, digamos, enfrentarse a la hipótesis nula. Aquí tenemos el número de observaciones, tenemos el R2, la estadística del R2 ajustado. Aquí se puede ver que en este redondeo que se hace, pues prácticamente son estadísticas iguales. Está el error estándar y está la estadística del F calculado. También obviamente con su significancia estadística y sus grados de libertad. Entonces puede ser bastante útil esta opción para la presentación. Una de las cosas que generalmente se observa cuando se hace la estimación es revisar algunos supuestos del modelo clásico. Yo recomiendo algunas librerías que pueden ser útiles para la graficación, eh, básicamente que constituyen este primer bloque y que me dan algunos datos, todo esto basado en el error, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el histograma de frecuencia de los errores, que, pues, como les decía, el análisis gráfico a veces es intuitivo, puede ser subjetivo, entonces tiene que tomarse con cuidado. Aquí tenemos las denominadas caja de bigotes. Por ejemplo, aquí me destaca que pueden existir algunos datos atípicos, ¿cierto? Está el análisis del QQ-plot. Básicamente, cuando tenemos normalidad, este análisis se hace sobre cuantiles teóricos. Básicamente, estos puntos deberían estar lo más alineados posible a esta línea sugerida. Y este es el análisis de densidad, que básicamente es el análisis en términos de probabilidad de la ocurrencia de esos errores, ¿no? Entonces, la idea pues es que cuando nosotros tenemos una distribución normal en los errores, pues estos errores tengan una media que se aproxima a cero y una varianza que sea más o menos pequeña y estable. Eso desde el punto de vista gráfico. Si quisiéramos ir a las pruebas formales, entonces existen dos librerías, están NormTests y NorTests. Entonces aquí con las dos primeras líneas voy a instalarlas y con las dos segundas voy a activarlas. Entonces le doy aquí Run. Aquí básicamente lo que está haciendo el R es descargando las librerías y al mismo tiempo las está activando. Y una vez hecho eso, entonces ya podemos acceder a algunas pruebas. Por ejemplo, aquí está la prueba Anderson-Darling. Entonces es la prueba ad.tets. La aplico a la serie de errores. Aquí también, por ejemplo, está la prueba de asimetría, que es squignis.norm.tets, y la aplico la misma serie de errores. Está también la prueba de kurtosis, que es kurtosis.norm.tets, para la misma serie. Está aquí, si nuestro análisis es un análisis temporal, entonces hay una Yarke-Vera temporal. Esa Yarke-Vera temporal implica que tenemos que primero activar la librería T-Series y dentro de T-Series activar el comando que es yarke.vera.tets y ahí seleccionamos entonces el error. También está la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta se llama lili.tets. Ahí colocamos el error. Y está una prueba que podríamos denominar como la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que tiene una ventaja y es que nosotros podríamos casi que customizarla para que se vuelva una normal, pero si tenemos, por ejemplo, que queremos aplicarla para establecer otro tipo de evaluación sobre el tipo de distribución de otras variables, entonces podríamos customizarla, que es una cosa muy ventajosa que tiene
esta prueba de Kolmogorov-Smirnov. Entonces, en este caso, si yo la quiero customizar para una normal, lo primero que tengo que hacer es calcular la media de los errores. Después tendría que calcular la desviación de los errores, ¿cierto? Y una vez tengo estos dos elementos, entonces puedo aplicar este comando que es ks.test, en donde coloco el error, coloco aquí pnorm, que es la probabilidad de la normal, aquí coloco la media del error y aquí coloco la desviación, básicamente. Entonces, si corremos esto, pues este bloque obtendríamos esta versión de Kolmogorov-Smirnov. También podemos utilizar la prueba de Kramer-von Mises, que simplemente es cbm.test. También la prueba de Pearson, que es pearson.test. Está también para muestras un poco más pequeñas. Está la Shapiro-Francia, que es sf.test. También una de las más, digamos, importantes pruebas de normalidad, que es la de Shapiro-Wilk, que es shapiro.test. Y bueno, con todo esto nosotros podríamos hacer el análisis, la evaluación de la normalidad. Entonces yo voy a marcar ese bloque, le voy a decir Run. Y lo que van a hacer estas pruebas es calcular una serie de estadísticos y de todos ellos, al final de cuentas, lo que nos va a interesar es el valor de probabilidad. Y lo que nos interesa es que ese valor de probabilidad sea superior al 5% para que nosotros no podamos rechazar la hipótesis nula de normalidad en la serie de residuos. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a ver, por ejemplo, esta Anderson-Darling, miren que el valor de probabilidad es más bajito que el 5%, por lo tanto aquí no podemos nosotros, digamos, concluir que exista normalidad, porque ese valor de probabilidad no supera la estadística del 5%. Entonces nosotros en este caso tendríamos que rechazar la hipótesis de normalidad, según esta prueba Anderson-Darling. Con respecto, por ejemplo, a esta prueba de asimetría, el valor de probabilidad es apenas superior al 5%, es decir, desde el punto de vista de la comparación del 5% con este valor, pues uno diría, bueno, este valor es superior al 5%, por lo tanto, entonces podemos concluir que bajo esta prueba hay normalidad. Sin embargo, fíjense que tenemos una prueba anterior que me expone ya que hay dificultades y esta prueba apenas logra diferenciarse del 5%, entonces no es tan claro, digamos, que exista normalidad en el modelo. Si analizamos, por ejemplo, esta prueba que es la de kurtosis, aquí sí ya tenemos una situación diferente, porque el valor de probabilidad supera notablemente al 5%. Entonces aquí ya concluimos que según esta prueba de kurtosis, el modelo tiene en sus errores una distribución normal. Esto constituye un ejemplo interesante de que pueden haber pruebas que no necesariamente lleguen a la misma conclusión y por lo tanto habría que ver la pertinencia de esas pruebas, ¿no? Aquí tenemos la Yarque-Vera y cuando hacemos el análisis de la Yarque-Vera, pues se calcula una estadística chi cuadrado con 2 grados de libertad y arroja un valor de probabilidad de 0.1815, que es superior al 5%, por lo tanto nos permite ir concluyendo que sí existe normalidad en los residuos. Aquí tenemos la primera versión de Kolmogorov-Smirnov. La estadística pasa algo muy similar a lo que sucedía con nuestra estadística de asimetría, y es que es ligeramente superior, ¿cierto? En este caso, bueno, es un poco más cercana al 7-8%, y nos permite entonces concluir que existe normalidad en los residuos. También podríamos revisar qué pasó con la Kolmogorov-Smirnov, llamémosla así, customizada, y aquí tenemos que el valor de probabilidad es de 0.4529, lo que implica entonces que sí tendríamos un valor de probabilidad que está por encima del 5% y por lo tanto entonces podríamos concluir que existe normalidad.
Aquí tenemos la prueba de Kramer-Von-Mises. Aquí también tenemos una situación parecida a la primera prueba, que era la Anderson-Darling, y es que no tendríamos normalidad porque este valor de probabilidad no es superior al 5%. Aquí tendríamos la prueba de Pearson, que en este caso sí es superior al 5% y por lo tanto sí nos permite concluir que hay normalidad. Tenemos aquí la Shapiro-Francia, que tiene un valor de probabilidad que no alcanza el 5%, por lo tanto, según esta prueba, no habría normalidad en los residuos. Y tenemos la Shapiro-Wilk, que tiene un resultado muy parecido al de Shapiro-Francia y que nos permite concluir que no hay normalidad. Así que tenemos una serie de pruebas que nos arrojan diversos resultados y he traído este ejemplo porque me parece interesante que podamos comprender que no todas las pruebas nos van a arrojar el mismo resultado y entonces esto nos invita a analizar un poco la estructura de las pruebas para determinar cuáles son las más pertinentes dependiendo de ciertos criterios, como por ejemplo los grados de libertad y más específicamente el tamaño de la muestra, pero también las características del modelo. Entonces, dependiendo de las características del modelo, de los datos, también dependerá la aplicación de esas pruebas y cuál puede ser más pertinente a la hora de evaluar un conjunto de datos. Otro análisis que es interesante es el de heteroscedasticidad. La heteroscedasticidad tiene que ver con el hecho de que la varianza del término de error pueda no llegar a ser constante. Y esto puede tener problemas, porque si la varianza del término de error no es constante, pues básicamente esto va a generar, eh, por ejemplo, problemas en la inferencia, dado que la varianza del error es importante a la hora de definir, por ejemplo, las estadísticas T calculadas. La varianza del error, digamos, de alguna manera va a estar muy relacionada con la matriz de varianzas covarianzas de los parámetros, a su vez con las varianzas y las desviaciones típicas de los parámetros y por lo tanto puede comprometer el resultado y la validez de las estadísticas T. Y también va a tener injerencia en el desarrollo de las pruebas F, que son las que nos dan cuenta de la significancia global. La heteroscedasticidad también, esa inflación que pueda tener la varianza también puede generarnos algunos problemas de multicolinaridad, por ejemplo, en este caso, cuando tengamos modelos que sean modelos de múltiples variables X. Entonces hay algunos comandos previos. Está, por ejemplo, rmtest, que es el que trae las pruebas formales. Utilizaremos el ggplot, graphics y algunos otros graficadores que pueden ser importantes. Como siempre, la advertencia reside en que el análisis gráfico, a pesar de que puede ser muy intuitivo y puede ser muy, digamos, pedagógico para entender algunas cosas, pues más bien es una primera aproximación al abordaje de los problemas que pueda tener la postestimación. Lo que se recomienda en todo caso es que se hagan pruebas formales, porque las pruebas formales, digamos, permiten tener algún resultado un poco más fuerte, más concreto. Entonces procedemos a construir un error cuadrático. Básicamente invocamos a los residuales, elevamos esto al cuadrado y podríamos nuevamente sacar el error original si sacamos la raíz cuadrada de ese error elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí básicamente corro esa línea de código y ahora lo que voy a hacer es construir algunas variables, como por ejemplo el phytid. El phytid es el y estimado de nuestro modelo, es la estimación, y para eso simplemente utilizamos el comando phytid, colocamos el nombre del modelo, y aquí lo invoco para poder revisarlo. Entonces le doy run aquí me da efectivamente los datos estimados de y, ¿cierto? Y aquí puedo construir un primer plot entre el phytid de este modelo y los errores al cuadrado y puedo graficarlo con la herramienta del qplot. Entonces, básicamente esto me genera este gráfico con smooth atrás y básicamente pues uno sospecha que hay heteroscedasticidad cuando observa que existe un vínculo entre estas dos variables. Aquí ese vínculo no parece muy fuerte porque la línea azul pareciera no describir que exista
una relación muy fuerte entre el phytid y los errores al cuadrado. Así que, digamos, si existiera esa relación, podríamos tener alguna sospecha de heterocedasticidad, pero al menos por lo que se mira en esa gráfica no existen sospechas muy grandes. Podríamos acudir a otro gráfico alternativo. En esta ocasión ya no hacemos el cruce entre el phytid directamente, sino entre una variable x y los errores. Esto sirve sobre todo cuando uno quiere mirar la heterocedasticidad a partir de una variable en concreto. Tampoco vemos que exista una relación muy fuerte entre x2 y el término de error al cuadrado. Entonces, no tendríamos como que una preocupación, al menos de entrada, de revisar si existe algún patrón de heterocedasticidad. Estas son algunas alternativas gráficas, más o menos son las mismas gráficas, pero creadas a través de comandos diferentes. Por ejemplo, aquí en este momento estoy señalando la gráfica con el ggplot y arriba la estaba creando con el qplot. Aquí puedo hacer el análisis, como les decía hace un momento, por variables, ¿no? Entonces ya había hecho esta gráfica, pero con la herramienta del qplot, que es el análisis de cómo podría haber algún tipo de relación entre una variable x y el error cuadrático. Ya dijimos que no había, digamos, que una relación fuerte. La podríamos hacer también con x3. Entonces, básicamente la misma gráfica. No observamos tampoco que exista un patrón muy fuerte entre esas variables. Pero como les comentaba, pues son pruebas las que estamos haciendo informales. Las pruebas gráficas son de alguna manera introductorias, pero no podríamos llevarlas a algo que sea definitivo. Podríamos aplicar, por ejemplo, la prueba de Park, que es casi que una formalización del aspecto gráfico. Entonces en Park, por ejemplo, corremos un modelo lineal. Esta vez tomamos el error cuadrático y le aplicamos logaritmo. Aquí se entiende un poco por qué el error lo tenemos que elevar al cuadrado, ¿no? En principio, si estamos utilizando MCO, recordemos que MCO lo utilizamos cuando nosotros queremos obtener unos estimadores que tengan unas propiedades, como por ejemplo el insesgamiento, la consistencia, la eficiencia, la suficiencia, bueno, estimadores que sean los más competitivos posibles y que a su vez se puedan obtener cuando el error al cuadrado se hace lo más pequeño posible, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que, dado que el error está elevado al cuadrado, entonces salimos de la posibilidad de errores negativos. Eso me permite a mí utilizar un logaritmo para suavizar la serie. Y lo propio hago, por ejemplo, para la variable x2t. Y a esa pequeña prueba, que es un modelo simple, yo lo podría llamar una prueba de Park. Entonces, básicamente aquí planteo el modelo del logaritmo del error cuadrático en función del logaritmo de x2. Corro esta línea, eso me permite ver esta primera, digamos, salida de resultados. Y básicamente nosotros tendríamos problemas de heterocedasticidad si resulta que este parámetro que tenemos aquí es estadísticamente significativo. Básicamente aquí yo lo planteo en términos del modelo simple y digo que el problema estaría si ese parámetro es estadísticamente significativo, porque estoy haciendo el análisis solamente con x2. Así que digamos que en este caso, al no ser este parámetro estadísticamente significativo, no tendríamos problemas de heterocedasticidad. Esto lo podemos comprobar a partir de que el valor de probabilidad es un valor que es superior al 5%, lo que hace que ese parámetro no sea estadísticamente significativo y por lo tanto no tengamos problemas de TERO. Este valor de probabilidad individual es igual al valor de probabilidad colectiva porque solamente tenemos una variable. Ahora, si tenemos dos variables, entonces tendríamos que pasar lógicamente a la valoración de un Park en donde explicamos el logaritmo del error cuadrático en función del logaritmo de x2 y de x3. Eso me daría a mí entonces dos perspectivas de análisis, porque yo puedo tomar la evaluación de la heterocedasticidad a partir del grado de significancia estadística de los parámetros que corresponden a cada variable, en cuyo caso debería verificar si esto está por debajo del 5%,
en cuyo caso sí presentaría problemas de tero. Pero en este caso, como se puede observar, estos valores se encuentran por encima del 5%. Por lo tanto, entonces, individualmente, ni por la vía de X2 ni por la vía de X3 tendría problemas de hetero. Y esto es más o menos algo que ya habíamos visto en los gráficos. Sin embargo, si se quiere hacer un análisis colectivo, entonces lo mejor sería utilizar el análisis de la F, el análisis global, y por lo tanto el valor de probabilidad que nos serviría sería este valor de probabilidad, que también es superior al 5%. Entonces, por lo tanto, nosotros no tendríamos elementos para rechazar la hipótesis nula que plantea que el modelo tiene homocedasticidad en los términos de error. Más o menos la misma lógica aplica para las pruebas que siguen. Por ejemplo, aquí tenemos el test de Gleiser. Aquí lo que hacemos es crear los residuales del modelo, luego los volvemos valores absolutos y hacemos algunas transformaciones a las variables X. Por ejemplo, una transformación es volver las variables que están afectadas por un exponente, un medio, o que lo que es lo mismo, que están afectadas por una raíz cuadrada. Entonces corro esta línea de código con el objeto de, primero, obtener esos residuos absolutos y para construir las transformaciones de x2 y de x3. Luego aquí hago una revisión de lo que he calculado, porque cuando nosotros sacamos raíces cuadradas, si yo tuviera, por ejemplo, que en x2 hubiesen datos negativos, entonces ya tendría un problema porque estaría con una missing data por el tema de los números imaginarios o los números irreales. Eso no sucede aquí, pero es bueno hacer esa comprobación. Aquí también se crean unas opciones de recíprocos sobre x2 y x3, que es básicamente los inversos. Entonces también aprovecho para sacarlas. Y aquí tenemos algo que es un poco más, digamos, modificado, que sería sacar el recíproco de las raíces ya calculadas, que también aprovecho para sacarlo. Siempre es bueno hacer la preview de esas transformaciones para ver si no se está generando algún dato perdido que vaya a estar afectando el modelo. En este caso, eso no sucede, pero es decir, siempre hay que verificar que uno en las transformaciones no vaya a generar algún conflicto con los tamaños de muestra. Entonces podríamos aplicar eh, un análisis de Gleiser. Aquí simplemente lo que hago es como revisar mis datos x2, x3, el absoluto. Y aquí, por ejemplo, genero la primera prueba de Gleiser, que sería básicamente el valor absoluto del término de error en función de x2 y x3, y es el modelo más simple posible. La lógica sigue siendo la misma que habíamos visto en los modelos anteriores. En el modelo de Park, tendríamos que ver si estos factores son estadísticamente significativos. Sabemos por el valor de probabilidad de la t que no lo son, tanto en este caso de manera individual como si revisamos la F, también vemos que de manera colectiva no llegan a ser estadísticamente significativos, al explicar en este caso ahora a los errores absolutos, y por lo tanto podríamos llegar a la misma conclusión que habíamos llegado antes, y es que no tenemos problemas de heteroscedasticidad. Aquí estoy haciendo el mismo análisis, esta versión es Gleiser 2, y aquí estoy explicando el valor absoluto del error en términos de las raíces, tanto de x2 como de x3. El análisis sigue siendo el mismo, tenemos que verificar si estos parámetros son estadísticamente significativos. Individualmente aquí no lo son y colectivamente tampoco. Por lo tanto, podríamos establecer que existen elementos para pensar que la varianza de nuestros errores es homocedástica. Este es un Gleiser 3 y aquí lo hago con recíproco, recíproco de x2 y recíproco de x3. Entonces corro este modelo. Nuevamente la tarea sigue siendo la misma, revisar si esto es estadísticamente significativo. Vemos que no es estadísticamente significativo ni individual ni colectivamente. Por lo tanto, seguimos reforzando la tesis de que no tenemos problemas de hetero. Y aquí estamos corriendo un Gleiser 4 en donde utilizo, déjenme ver, estos son recíprocos, pero son los recíprocos de las raíces invertidas.
¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar. Aquí tengo nuevamente los parámetros, resultan ser no estadísticamente significativos. Y el valor de probabilidad de forma conjunta también me dice que no hay problema de heteroscedasticidad. También existe la prueba de Breuch-Pagan. Esa la podemos activar con la librería LMTEDS. Voy a activar también la librería CARDATA. Y voy a activar los comandos nsbteds y bpteds. Este último es el que me genera el teds de Breuch-Pagan. Entonces, al activarlas, básicamente obtengo algunas pruebas adicionales, una basada en la chi cuadrado, por ejemplo, cuyo valor de probabilidad es superior al 5%, por lo tanto, digamos, me permite ir en la misma vía de los análisis anteriores, y es el hecho de establecer que no parecen existir problemas de heteroscedasticidad, y lo mismo sucede con la prueba de Breuch-Pagan, ¿no? Se calcula una estadística con 2 grados de libertad y el valor de probabilidad es muy superior al 5%. La prueba general es la prueba de White. Aquí lo que estoy haciendo es creando básicamente unos cuadrados de las variables seleccionadas. Aquí estoy creando el cuadrado de x2, aquí estoy creando el cuadrado de x3, aquí estoy creando un cubo de x2, aquí estoy creando un cubo de x3. Entonces voy a ejecutar estos códigos para crear cuadrados y cubos de las variables x. Y luego voy a utilizar este comando que he colocado, bueno, voy a utilizar un modelo lineal y lo voy a nombrar este modelo white. Entonces aquí lo que estoy haciendo es básicamente valorando el error cuadrático en función de x2 y x3 originales, de x2 al cubo, de x3 al, perdón, de x2 al cuadrado, de x3 al cuadrado, y aquí el producto combinado de x2 y x3. Esto porque puede haber una heteroscedasticidad inducida, es decir, no es directa, sino que se da como el producto de la combinación que pueda existir entre x2 y x3. Entonces, corro el modelo. Nuevamente aquí yo puedo analizar parámetro por parámetro, ¿cierto? En todos los casos los valores son superiores al 5%, pero el que nos interesa fundamentalmente es el de la F, que es del 80% y que supera el 5%. Entonces, por lo tanto, no tendríamos con esta prueba problemas de hetero. Aquí hay un white 2 y este white 2 lo que hace es explicar el error cuadrático en función de x2, de x3 y de x cuadrada y de x3 cuadrada, x2 cuadrada y de x3 cuadrada, sin los productos cruzados, ¿cierto? Esta es sin los productos cruzados. Corro este modelo. Y aquí observo también que igual los valores de probabilidad asociados a los parámetros no superan el 5%, por lo tanto no tengo, digamos, problemas variable por variable. Y el análisis conjunto también me dice que el valor de probabilidad es superior al 5%, por lo que no tendría yo problemas de heteroscedasticidad. Esta es una prueba que es la prueba de Cohen-Bassett. Simplemente aquí lo que estoy haciendo es crear el phi-t del modelo, lo elevo al cuadrado y luego hago un modelo en donde el error cuadrático estaría en función del phi al cuadrado, ¿cierto? Entonces corro esto y lo que tengo que revisar básicamente es que este parámetro del phi al cuadrado no sea estadísticamente significativo, no lo es, ¿cierto? Este valor que tengo aquí, en este caso, como solamente tengo una variable, es prácticamente el mismo valor que tengo acá. Y entonces, por lo tanto, con esta prueba de Bassett, podemos nosotros concluir que tampoco hay problemas de heteroscedasticidad. Bueno, también existen algunos otros tests, algunas otras pruebas, algunos otros comandos. Por ejemplo, está algunas pruebas conocidas como las pruebas de Wizard, están los tests de Harvey, estos no los voy a ejecutar, está el de Breuch-Pagan-Godfrey, por ejemplo. Existen mecanismos para corregir la hetero, ¿no? Entonces, para corregir la hetero se puede utilizar la librería Sandwich, y dentro de la librería Sandwich está el comando coef-teds, que es de, nosotros aquí colocamos nuestro modelo
y le hacemos un ajuste de corrección de hetero a la matriz de varianzas covarianzas. Entonces eso nos generaría a nosotros unos parámetros que serían estos parámetros que tenemos aquí y que se supone estarían corregidos, ¿cierto? Por hetero. Básicamente la corrección sería sobre la matriz de varianzas covarianzas. Este es un mecanismo, digamos. El otro mecanismo, pues, podría ser identificar los datos atípicos y eliminarlos. Esto se puede hacer a través de la identificación de los outliers, se puede identificar esos outliers a través de una caja de bigotes y luego darle una instrucción al ERE para que elimine los datos atípicos y luego volver a rehacer el modelo y volver a intentar nuevamente hacer las pruebas, ¿no? En el caso de que se tenga esa dificultad. Otra cosa que podríamos hacer es aplicar el análisis de la forma funcional del modelo. La forma funcional del modelo, pues básicamente se puede analizar a través de un test de recip de Ramsey, y básicamente si el valor de probabilidad de este test es superior al 5%, pues nos estaría diciendo que el modelo se encuentra adecuadamente especificado. Ahora, el hecho de que esta prueba, digamos, la pase un modelo no significa que hemos encontrado el mejor modelo, simplemente que nuestro modelo tiene una forma funcional que es adecuada. Ahora, esto no quiere decir tampoco que sea la más adecuada posible, ¿de acuerdo? Entonces, hay que manejar esta prueba con cierto criterio. Aquí la corro y básicamente se calcula una estadística que es la estadística RECIT y básicamente el valor de probabilidad aquí supera el 5%, por lo tanto podríamos concluir que el modelo tiene una forma adecuada. Otro de los análisis importantes que se hace es el análisis de la multicolinealidad. Como ustedes saben, la multicolinealidad es esa relación que se puede llegar a generar entre los factores independientes en un modelo y que se supone que no debe existir, o no, por lo menos no debe existir de una manera muy fuerte. El tema de la multicolinealidad casi que es un tema filosófico, porque encontrar fenómenos en donde exista ortogonalidad, que es el fenómeno contrario, es decir, que no exista ninguna relación entre un par de vectores, por ejemplo, es un asunto pues, más teórico que empírico. Así que se puede establecer que en econometría hay que aceptar cierto grado de multicolinealidad. Una primera aproximación podría ser un gráfico entre las dos variables x que tenemos aquí y ver si entre ellas existe un patrón. Efectivamente, digamos, a pesar de que no podríamos ver de forma tan contundente que exista una relación, pues es posible que exista alguna relación. Es decir, efectivamente va a haber un vínculo entre x2 y x3, pero el problema de la multicolinealidad no es un problema, digámoslo así, como tal, de que exista multicolinealidad, más bien es un problema de grado, es decir, el nivel de multicolinealidad, el grado de asociación lineal que pueda existir entre dos factores x. Ese es más que todo el problema que se nos puede presentar. Entonces, bueno, aquí tengo un problema porque se abortó la sesión, pero bueno, aquí hay una ventaja y es que cuando nosotros utilizamos el comando setwd al principio, aseguramos que la información no se vaya a borrar. Entonces yo voy a verificar aquí, permítanme un segundo. Sí, aquí tenemos nuestra información, tal cual, ¿cierto? Entonces tendríamos que continuar tranquilamente. Con estos comandos a veces suelen ser un poco pesados, entonces la recomendación es como que instalarlos poco a poco, no instalar el bloque como lo hice yo, sino instalarlos poco a poco porque a veces esto satura un poco la capacidad del ERE y entonces es cuando a veces se reinicia la sesión y se tiene que abortar. Pero igual, si ustedes aseguran esto desde el principio, con el comando zwd, pues no tendrían ese inconveniente. Aquí voy a instalar este otro par de bloques, hacer run. Vamos a ver si los instala rápidamente. Ok, listo. Y
voy a instalar estos dos adicionales. Listo. Y finalmente voy a instalar este último. Performance Analytics. Listo. Ok. Sí, entonces es bueno, digamos, no ejecutar tantas instalaciones en bloque porque a veces eso sí puede saturar un poco la capacidad del software. Y bueno, voy a activar todas estas librerías. Con estas no hay problema. Las puedo activar en bloque. Es decir, activar librerías no tiene problema. El problema está en las instalaciones. Y ahora, bueno, yo aquí estaba haciendo un attach de los datos. Y aquí lo que voy a hacer es crear un objeto que voy a llamar data y en donde voy a crear una matriz, pero sobre todos los datos. Y le voy a decir que me la muestre. Entonces, aquí se encuentra. Pero entonces, así como la creé, esa data no es una data temporal. Otra forma de hacerlo habría sido, por ejemplo, utilizar, qué sé yo, un data frame, que es lo que estoy haciendo en esta opción. Entonces llamo data 1 y fíjense que aquí estoy creando el data frame, pero aquí hay una pequeña diferencia y es que he quitado una variable que es la variable de tiempo, ¿de acuerdo? Y la he quitado porque necesito hacer unas correlaciones y yo no necesito que se me incluya dentro el tiempo, porque el tiempo, digamos, no es una variable como tal del modelo. Entonces le doy run y esto me genera la matriz de correlaciones. La matriz de correlaciones de alguna manera me aproxima para ver esos vínculos que puedan existir entre las variables. En la diagonal de esta matriz tendremos 1, porque es la relación de una variable consigo misma. Luego esta es una diagonal unitaria. Y los factores que se encuentran en la diagonal superior y en la diagonal inferior, pues son elementos que se contraponen, básicamente porque tenemos la combinación de las mismas variables. Entonces, ¿qué es lo que se pretende en un modelo econométrico? Que las correlaciones de las exógenas hacia, o digamos, las correlaciones que existan entre una exógena y una endógena sean altas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una correlación negativa del 48% entre empleo y costos, y esto puede deberse a que obviamente cuando los costos crecen, pues el empleo se reduzca, pero una cosa importante es que las correlaciones no determinan causalidades, ¿no? La otra cosa es que existe una correlación importante entre el producto y el empleo, lo que hace pensar que esta es una relación bien fuerte la que existe entre estas dos variables. El problema, digamos, de la multicolinealidad se podría empezar a evidenciar cuando se revisa la correlación entre el costo y el producto. Más o menos esta relación que yo tengo aquí. Esa relación es una relación negativa y es cercana al 8%. Es una relación pequeña en realidad, es decir que por lo menos desde el punto de vista econométrico, en series de tiempo, aquí no tendría uno unas razones para preocuparse de que este sea un problema muy fuerte. Sin embargo, pues la matriz de correlaciones puede ser una herramienta, pero no es una relación, digamos, que podríamos decir que es definitiva. Aquí voy a activar esta línea, que es el ggPairs Data 1, y lo que hace esto es generarme un gráfico en el que se me muestra pues el comportamiento de cada una de las variables. Este es el comportamiento del empleo, este es el comportamiento de los costos, el comportamiento del producto. Y aquí yo tengo, por ejemplo, una especie de matriz de correlaciones, básicamente. Aquí tengo las variables en forma de columna, en forma de fila. Y, por ejemplo, si yo quisiera ver la correlación entre los costos y el empleo, pues tengo este valor, que además esta matriz me dice que es estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Aquí de otra parte, este triangular, que es la triangular inferior, tenemos como una graficación, como unos skaters entre las variables, ¿cierto? Y de alguna manera, si nosotros revisamos la que nos interesa, que sería la de producto y costos, pues podemos ver efectivamente que esa correlación es una correlación muy bajita. Entonces, esta es otra forma más o menos de analizar el tema de las correlaciones. Aquí tenemos otra forma que es con la herramienta Core, ¿cierto? Y
nosotros podríamos utilizar esa herramienta core para generar un core plot. Entonces, este core plot puede ser una herramienta que nos permita facilitar un poco el análisis. Cuando aquí tenemos una escala, cuando tenemos correlaciones muy altas, entonces se vuelven muy azules los resultados. Cuando son positivas, cuando son correlaciones muy altas y negativas, entonces tienden a volverse rojas. Y cuando las correlaciones no son como tan importantes, esto tiende a tomar unos colores muy, digamos que claros, unos tonos claros. La que nos preocupa en realidad es la de costos versus producto. Entonces, básicamente este sería el cruce. Y fíjese que casi que no se alcanza a ver la estadística del menos 0.08. Entonces esto ya de entrada visualmente me está diciendo que no hay mucho problema por ese lado. Si yo activo la librería CAR, en la librería CAR voy a encontrar dos elementos que son el análisis BIF y el análisis de tolerancia, ¿de acuerdo? Yo los activo acá. ¿Qué pasa con el análisis del factor inflacionario de varianza? Pues esto depende un poco como del nivel de exigencia que tenga uno, ¿no? En algunos textos se dice que si ese factor inflacionario de varianza, que en este caso la relación de x2 y la relación de x2 y x3 y de x3 y x2 nos va a dar el mismo factor, pues digamos, si ese indicador supera la estadística de 10, entonces hay problemas de multicolinealidad. Hay algunos otros textos, autores, que plantean que si supera la estadística de 5, hay problemas de multicolinealidad. En este caso, nosotros tenemos una estadística prácticamente de 1, y como ese 1 pues ni supera 5 ni supera 10, entonces nos da esa tranquilidad de que no hay problemas de multicolinealidad. Y bueno, básicamente la tolerancia pues el inverso, ¿cierto?, del factor inflacionario de varianza, así que el análisis allí pues digamos se puede deducir más fácilmente. Hay una prueba que es la prueba de Farrar-Glauber en R, pues básicamente esa prueba implica definir el número de parámetros, ¿cierto? Tenemos nosotros 3 parámetros, así que yo defino ese número de parámetros. Ese número de parámetros nos permite definir los grados de libertad de una chi cuadrado, entonces yo defino esa chi cuadrado allí. Defino el valor del h cuadrado, para eso utilizo QChix, el nivel de significancia o de confianza, y genero el cálculo. En este caso la estadística me está dando 3.84, y básicamente yo tendría problemas de multicolinealidad si yo hago un cálculo de una chi calculada y esa chi calculada supera el valor de tabla. Para calcularla, esa chi calculada, entonces yo voy a utilizar esta librería que es mctext y voy a básicamente utilizar el comando omcdiac sobre el modelo y le voy a decir que me muestre los resultados. Entonces le doy run a toda esa sección. Y lo que hace este OMCDIAC es generarme un diagnóstico overall de multicolinealidad. Hay varias cosas que se pueden decir aquí. Por ejemplo, cuando uno tiene multicolinealidad, resulta que si hay multicolinealidad perfecta, el modelo no se puede estimar por MCO, básicamente porque el determinante de la matriz X transpuesta X es 0, y entonces básicamente no podríamos calcular la inversa, y si no calculamos la inversa pues no podemos encontrar los parámetros. Entonces aquí me dice básicamente cuál es ese determinante y me dice si se detecta alguna evidencia de multicolinealidad. Aquí si me coloca 0 significa que no, si me coloca 1 significa que sí. Aquí está el h cuadrado, que en este caso nos dio de 0,46, y ese indicador de 0,46, si nosotros le enfrentamos a la estadística tabulada, que tenemos más aquí adelante, de 3.84, pues ese indicador no lo supera.
o sea, 0.46 no supera la estadística de 3.84, por lo tanto podemos concluir que no, según el test de Farrar-Glauber, no existen elementos para considerar que tenemos multicolonialidad. De hecho, esta misma prueba me coloca aquí este 0 que dice que no se ha detectado. Y existen también otros indicadores, ¿no? Por ejemplo, el indicador rojo, existe un indicador del lambda inverso, un indicador de tail, una condición de número, y en todas y cada una de ellas no aparece aquí algún registro de multicolinialidad. Entonces, podríamos decir que en este modelo, pues no tenemos problemas sobre ese tema específicamente. Para analizar estabilidad de los parámetros, uno puede utilizar este comando que es config, y pues esto lo que hace básicamente es calcular los intervalos de confianza y con esos podemos ver la estabilidad de los parámetros. La idea es que los intervalos de confianza, tanto el límite superior como inferior, pues no se vayan a apartar demasiado del dato puntual, ¿cierto? Y pues bueno, esto tiene que ver con examinar el supuesto de que los parámetros tengan mínima varianza, ¿no? Nosotros podríamos hablar un poco sobre el tema del forecasting. Entonces, para forecasting podríamos empezar analizando el FITID dentro de muestra. Entonces, yo aquí nuevamente invoco el FITID dentro de muestra. Esto ya lo habíamos sacado antes. Y lo que puedo hacer es crear una data 2, que es un data frame, en donde yo comparo el dato de empleo con su valor estimado en esa data 2, que es lo que estoy haciendo. Entonces, aquí yo tengo la posibilidad de comparar el dato real y el dato estimado. Por ejemplo, el dato real de empleo que tengo aquí es de 109.54 y el estimado es de 109.38. La diferencia entre esos dos es la que me va a dar a mí el error. Aquí lo que estoy haciendo es tomando esa data y volviéndola una data de series de tiempo y eso es lo que me posibilita a mí es hacer unos gráficos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer un gráfico en el que puedo tener, por ejemplo, las dos series. Aquí, fíjense que, por ejemplo, en esta sección que tengo aquí, se puede evidenciar las dos series. En realidad, aquí hay dos series graficadas, pero es difícil identificarlas porque están muy pegadas la una a la otra. ¿Eso qué significa? Que estoy haciendo un buen forecasting dentro de muestra, ¿de acuerdo? Estoy haciendo un buen forecasting dentro de muestra. Lo puedo observar con este otro plot que tengo acá. Esta es otra alternativa de plot. Aquí tengo la ventaja de que ya las puedo ver por separado. Y como usted se puede dar cuenta, aquí digamos que más o menos presentan la misma estructura ambas series, por lo que digamos tenemos una validación del forecasting, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un análisis sobre autocorrelación. Para eso voy a instalar estos paquetes, voy a hacerlo en bloques más pequeñitos, esperando que no me vaya a generar problemas el ERE. Igual es muy importante que usted tenga activado ese primer comando al principio, y eso permite que si se llega a abortar la sesión, pues que usted pueda retomarla sin mayor inconveniente. Entonces vamos a mirar cómo nos funciona esto, cruzando los dedos para que no vaya a abortar la sesión nuevamente. Parece ser que tengo aquí algún problema. Sí, parece ser que tengo aquí algún problema con la instalación de graphics, pero esto probablemente se deba más a la conexión de internet. Bueno, le voy a decir que no. Ok. Y voy a instalar. Sí es importante el ALM-TEX. Ese sí es importante porque es allí donde vamos a encontrar las herramientas que nos posibilitan a nosotros hacer el análisis de la autocorrelación. Parece ser que sí tengo un problema con la conexión, entonces voy a hacer una cosa, un pequeño truco que es desconectarme y volverme a conectar. Listo. Y vamos a ver si me funciona este pequeño truquito. Entonces vamos a comenzar con esta. Veamos. Sí, ahí funcionó. Sí, era un problema del internet. Ahí ya está bien. Ok. Ok, esta sí. Ok. Y vamos con esta stats. Correrla acá.
Intentémoslo un par de veces y si ya no, desisto, es decir, no. Listo. Vamos a ver, no sé si esto me afecte algunas cositas que tenía programadas acá. Vamos a mirar lo primero, un plot. Este es un plot básicamente que me está relacionando los phytics, los estimados del modelo, con los residuales, ¿no? Aquí adelante tengo un análisis de la normal, el análisis QQ, que ya lo habíamos visto. Aquí tenemos un análisis de los phytics con los errores estandarizados. Aquí tenemos un análisis del promedio de la Y con los errores estandarizados. Eso es lo que hace este primer segmento de gráficas. Y ahora si quisiéramos ver el análisis formal, una prueba puede ser la Durbin-Watson, ¿de acuerdo? Entonces le voy a decir run. Y básicamente una intuición que ya a uno le permite más o menos saber si la cosa va bien hecha es que la Durbin-Watson se acerque mucho a 2, ¿de acuerdo? O que al menos esté cerca de 1,8 o 2,2 más o menos, como en ese intervalo. Aquí me arroja automáticamente un valor de probabilidad. La hipótesis nula es que, digamos, en el modelo no se presenten eh, eventos de autocorrelación, esquemas tipo AR1, ni positiva ni negativamente. Como aquí el valor de la probabilidad es superior al 5%, entonces uno diría, bueno, no tenemos, ¿cierto? Problemas de autocorrelación. La autocorrelación, pues básicamente es esa relación que puede existir entre un error de una observación con el error de una observación siguiente. Y cuando analizamos Durbin-Watson, analizamos esto temporalmente, pero lo analizamos básicamente de un esquema AR1, es decir, de un error de un año, por ejemplo, con el año inmediatamente siguiente. Entonces, básicamente, esa es la restricción que tiene esta prueba. Existe la posibilidad de revisar, por ejemplo, un test como el de Brecht-Gutfred, que pueda revisar, por ejemplo, esquemas autorregresivos de orden 2, de orden 3. Pero básicamente ya se hace cuando uno intenta mirar si existen algunos patrones autorregresivos. Bueno, básicamente a nivel muy esencial, esto es algunas de las pruebas que se pueden utilizar en la econometría básica. Es un repaso que he querido hacer. Y bueno, pues si existe alguna inquietud, algún comentario, pues por favor me lo hacen saber en la caja de comentarios. Mi nombre es Julio César Riascos y les agradezco mucho por su atención. Esta prueba. Posibilidad de revisar un test como el de Brecht-Gutfred, que pueda revisar, por ejemplo, esquemas autorregresivos.